Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Gloria al que vive en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la satisfacción que tiene Dios por su amada iglesia. Porque Dios se quiere satisfacer de su pueblo y de la novia que está preparando. Y tú y yo tenemos que cumplir esa expectativa con el Señor. Tenemos que satisfacer al Señor. El mismo Padre habló de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si el Padre habló eso del Señor y nosotros somos sus hijos, Él también se quiere complacer de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver capítulo 3 del libro de Primera de Tesalonicenses, verso 1 en adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Escuche, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultó en vano. Y el verso 6 dice: pero cuando Timoteo volvió a vosotros y a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Toma tu asiento en esta mañana. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalonia, a los tesalonicenses, una palabra muy maravillosa, muy profunda. Pero tenemos que entender que para que Pablo haya fundado esta iglesia en Tesalonia, en esa región, antes que el Evangelio llegara a ese lugar, porque el Evangelio llega a diferentes lugares. Ahora, hoy en día, en este siglo XXI, el Evangelio está propagado por muchos lugares. Hoy hay muchos medios de comunicación en el cual el Evangelio se ha propagado, se ha anunciado, se ha hablado. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos primitivos, luego del resurgimiento de la iglesia primitiva, los apóstoles, encomendados por el Señor, tenían que ir a diferentes lugares donde el Señor los enviaba. Y había obstáculos. No es como hoy: usted prende la televisión, prende la radio, prende el internet y ya hay un predicador que está predicando el Evangelio. Hay alguien que está anunciando la palabra de Cristo. Pero en aquellos tiempos, en siglos pasados, no era así. Tenían que ir de boca en boca y tenía que ir un mensajero de Dios, llamado por Dios, a predicar. Y había mucha dificultad, había mucha oposición, había un arduo trabajo hasta aún para llegar a diferentes lugares. Pero ahí el Evangelio era difundido. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a su mensajero, a los hijos de Dios, a anunciar la verdad. ¿Me va siguiendo? Vamos a ver un poco la historia rápido de cómo esta iglesia comenzó. Tenemos que ver un poco el comienzo de
esta iglesia, cómo se fundó, qué es lo que ocurrió en la región de Tesalónica, cómo Pablo llegó a ese lugar y cómo el Señor utilizó a Pablo con la palabra, con las señales, con el poder, para que esos creyentes, esas personas que no eran creyentes, que estaban en idolatría, que seguían a otros dioses, el Evangelio impactó de tal manera y ellos abrieron el corazón. Cuando dicen amén. Por eso no es cuestión de religión, no es cuestión de palabras, es cuestión de que las personas escuchen el mensaje y abran el corazón. Y que Dios, a medida que la palabra va siendo ministrada, Dios va quitando velo, va quitando oscuridad de la vida de las personas, va quitando todo velo, va quitando toda barrera que impide que la luz de Cristo amanezca en las personas, resplandezca en las personas. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles para entender un poco cómo llegó el Evangelio a esta región. Cuando dice gloria a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 1. Dice que hubo un gran alboroto al momento de que Pablo llegó. Pablo trastornó ese lugar. Él llegó y las cosas comenzaron a cambiar. Por eso donde llega la palabra, donde llega el Señor, donde llega Cristo, hay un trastorno, pero no para mal, sino para bien. Dios cambia situaciones, Dios cambia, Dios libera, Dios sana, Dios rompe cadenas, Dios hace libre a las personas. Donde el Evangelio llega, donde llega la palabra, donde llega la presencia de Dios a través de un hombre, las personas cambian. Pero claramente tiene que ser Dios a través de esa persona. No así nomás, predicar por así nomás. Tiene que realmente ser Dios que haya enviado por una palabra lleno de poder, lleno de gracia. Entonces Dios va a cambiar la situación. ¿Me va siguiendo? Miren lo que dice Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí llegó Pablo. Luego de pasar por algunos lugares, llegó a Tesalónica. Y dice que había una sinagoga, un lugar donde los judíos se reunían y hablaban acerca de la ley de Moisés. ¿Me va siguiendo? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo no iba a hablar a sus hermanos contemporáneos de aquel tiempo acerca de la ley de Moisés, no, ahora le iba a hablar del Hijo de Dios, del Cristo, de aquel que se le apareció camino a Damasco y tuvo una experiencia y lo tumbó del caballo. Y ya sabemos quién era Pablo antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Él asolaba a sus propios hermanos, pero por ignorancia, porque la luz de Cristo no se había revelado a su vida. Entonces Pablo fue a predicar de aquel que murió pero resucitó, de aquel que ellos mismos, el propio pueblo, mandó al madero a colgar, que era Jesús Nazareno, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Me va siguiendo? Y dice la palabra que él les exponía las Escrituras. Escuche, verso 4. Y algunos de ellos creyeron. ¿Qué dice? Y algunos creyeron. No todos dice, pero algunos creyeron. La palabra comenzó a manifestarse. Pablo comenzó a hablar, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en los corazones y comenzó el convencimiento por el Espíritu a través de esa palabra, a tocar los corazones de esas personas. Y muchos de ellos comenzaron a creer. Y muchos de ellos comenzaron a creer lo que Pablo estaba hablando.
porque Pablo no estaba hablando así nomás, estaba hablando también bajo el conocimiento de las Escrituras y por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Dice que creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y dice, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea que nos da aquí los detalles. Muchos griegos se convirtieron y también un grupo grande de mujeres. Un grupo grande de mujeres nobles escucharon el Evangelio que Pablo llevó, habló de Cristo, y ellos recibieron este mensaje. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? ¡Qué poderoso! Escuchen, verso 5. Entonces los judíos que no creían, dijimos que había un grupo que creyó, mujeres, griegos, pero ahora vemos que otro grupo no creyó. Eran los judíos ortodoxos, los que estaban aferrados a la tradición, a la ley. Amén. Ellos estaban muy aferrados a su tradición, entonces era imposible que accedieran al mensaje del Señor. Miren lo que hace la tradición, miren lo que hace la religiosidad. Frena el mover de Dios. No deja que ese velo salga, porque ellos querían tener la razón. Antes dice amén. Dice, escuchen lo que dice la palabra. Muchos de los judíos no creyeron, no creían. Y dice que tenían celo, que tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, tomaron ahí, vieron algunos que estaban ahí ociosos, sin hacer nada, y dice que hicieron algo. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraron sacarlo al pueblo. Buscaron la manera de frenar que Pablo siguiera predicando por los celos, por la envidia, y buscaron de sobornar a algunas personas para hacer callar a Pablo, para que se haga un alboroto y tomen las riendas las autoridades de turno de aquel momento y encarcelen a Pablo. Miren lo que hace la envidia, miren lo que hacen los celos. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que las buenas obras despertarán envidia. Cuando alguien hace cosas buenas para Dios, cuando alguien es usado por Dios, cuando alguien está llevando el Evangelio o está sirviendo a Dios de una manera correcta, van a haber personas que se van a levantar con envidia, con celo. Y eso está todo en el corazón, porque ellos querían que Pablo desistiera de hablar del Señor. Ellos decían, no es así lo que Pablo está hablando, pero muchos creían, muchos abrieron el corazón y comenzaron a experimentar la presencia de Dios, comenzaron a sentir algo que no sentían a la hora de hablar los fariseos o los estudiosos de la ley de aquel tiempo. Pablo hablaba y esas palabras iban impactando en el corazón, iban haciendo algo dentro de su ser. ¿Cuánto dice amén por eso? Miren lo que dice rápido el verso 11 de este mismo libro de Hechos. Entonces ahora tenemos un poco el detalle de cómo Pablo llegó. ¿A dónde? A Tesalónica. Cómo llegó el Evangelio, cómo se comenzó a propagar. Amén. Vemos cómo creyeron mucho, vemos cómo hubo mucho levantamiento. Vemos cómo hubo cosas que se levantaron para que el mensaje se callara, pero Pablo seguía predicando. Pablo no tenía miedo. Pablo no tenía temor a lo que podía suceder, porque Pablo sabía a lo que se iba a enfrentar por llevar el Evangelio de Cristo. ¿Me va siguiendo? Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dice que recibieron la palabra. Y dice que no solamente, escuche, la recibieron con solicitud, sino que la comenzaron a escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que los estudiosos dijeron, bueno,
Pablo está trayendo una enseñanza. Vamos a la palabra, vamos a escudriñar, vamos a ver si lo que él está hablando es verdadero. Si lo que él está hablando de este Cristo lo hablaron los profetas, lo hablaron los antiguos, lo habló Moisés. Y la sorpresa de ellos, que todo lo que Pablo estaba hablando estaba corroborando en las Escrituras. Todo lo que Pablo les estaba hablando estaba escrito. Entonces ellos, a la luz de la palabra, no podían negar que la palabra era mentirosa. No, era real, era verdad. Entonces lo que Pablo estaba hablando era verdad, era verdadero. Ese que habían crucificado era el Hijo de Dios. Ese que había venido era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me va siguiendo? Por eso siempre la verdad va a prevalecer ante toda mentira, ante todo engaño. Por eso nosotros como iglesia del Señor debemos de hablar siempre la verdad. Debemos de hablar las cosas como son. Porque nosotros no podemos engañar al pueblo o a la gente diciéndole, por ejemplo, por eso hoy hay mucha falsedad y mucho engaño. Por eso dice, bueno, Dios te va a bendecir, hermano. Dios tiene cosas lindas, grandes para tu vida. Sí, yo creo eso. Pero si vos no dejás el pecado, no dejás las cosas malas, no dejás esa vida que te lleva a la ruina, Dios no va a poder cumplir con eso que te está hablando. Hasta que vos no te entregues a Dios, hasta que vos no te sometas a Dios, hasta que vos no te rindas a Dios, vas a vivir lleno de promesas de Dios, pero nunca verás el cumplimiento de tales promesas. Hasta que nos limpiemos, hasta que nosotros nos entreguemos, hasta que nosotros digamos, sí, Señor, ayúdame, limpiame, transformame, pero yo también colaboro, yo también me entrego, yo también abro mi corazón. ¿Me va siguiendo? No es simplemente, bueno, Dios va a hacer la obra con vos, Dios quiere cosas, sí, sabemos que es así, pero también yo tengo que colaborar, yo tengo que rendirme, yo tengo que colaborar con Dios. Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, esto que me está oprimiendo, perturbando, esto que no me deja en paz, quiero ser libre. Entonces, bueno, yo me entrego a Dios y Dios me va a liberar, Dios va a romper las cadenas. Y cuando leemos la palabra y vamos corroborando que todo lo que se habla está en la Biblia y hay evidencia, entonces eso es real, eso es verdadero, eso es seguro que va a pasar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces dice que ellos comenzaron a escudriñar y para sorpresa de ellos dijeron, todo lo que este hombre, Pablo, está hablando es real, es verdad. Es verdad lo que él está diciendo. Pero había otros que, aunque la verdad estaba a la luz de la palabra, por la envidia no querían ceder. Por el celo no querían dar la razón a Pablo. No a Pablo, a Dios. Pero había otros que la palabra los estaba confrontando y los estaba tocando. La palabra estaba haciendo, no es real. Todo lo que Pablo, estoy corroborando con la Biblia y es real, es verdadero. Escuche, verso 12. Así que creyeron muchos. ¿Cuántos creyeron? Pocos. Muchos de ellos. Mujeres griegas de distinción, mujeres importantes de aquel tiempo creyeron en el anuncio de Pablo, en la palabra, en la predicación del Evangelio de Pablo. No era de Pablo, era de Cristo, claro. Y no pocos hombres, escuchen, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La palabra se comenzó a propagar en diferentes regiones, Tesalónica, Berea y en diferentes partes. Entonces los judíos estaban perdiendo, como decir, popularidad, ellos estaban perdiendo audiencia. Y el Evangelio se iba propagando, anunciando, y la gente iba aceptando el Evangelio de Cristo por medio de Pablo. Entonces los judíos comenzaron
hacer algo para frenar. Por eso siempre escuche, cuando se habla la verdad, cuando nosotros vivimos la verdad, el diablo va a querer frenar la verdad, no va a querer decir que nosotros hablemos la verdad del Señor. Va a querer poner palos en la rueda, va a querer que nosotros callemos, va a querer que nosotros desistamos, que nosotros volvamos atrás al evangelio liviano, al evangelio ahí, así nomás, así todo por arribita, no. Pero cuando estamos en la verdad nos hace libres, así dice la Biblia. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces Pablo tuvo una gran confrontación para llevar el evangelio a Tesalónica, pero ahí muchos creyeron y habían, ¿cómo va a ser ahora si Pablo se iba? Él tenía que fundar una iglesia, él tenía que levantar un lugar donde se predique de Cristo, y ahí se levantó esa iglesia, en Tesalónica. Había muchas mujeres, había muchos griegos y había algunos judíos que aceptaron el mensaje y comenzaron a recibir la palabra de fe, la palabra del Señor Jesús. Entonces comenzó la obra del Señor. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llegó a Tesalónica, comenzó el Señor a trabajar en toda esa región, y ahí Pablo levanta esa iglesia en esa región. Gloria a Dios. Hubo oposición, claro, siempre va a haber oposición. Decía que todo, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber levantamiento, siempre van a haber cosas que se van a levantar para que la presencia de Dios no prevalezca más que todas las cosas de nuestra vida. Siempre en el hogar, en la familia, con los seres queridos, siempre va a haber cosas que se van a levantar, problemas, van a haber un montón de dificultades, pero mayor va a ser el Señor que nos va a dar la fuerza, mayor va a ser la presencia de Dios que va a prevalecer ante toda dificultad. ¿Me va siguiendo, hermano? Ahora volvamos al libro de Tesalonicenses. Damos un poco el panorama para que entendamos cómo llegó el evangelio a ese lugar. ¿Cómo llegó? Amén. Pablo tuvo oposición, claro. Entonces vos te das cuenta que cuando vos le hablas a tu familia hay oposición, hay rechazo. Pablo lo tuvo. Cuando vos le decías a tus hijos o a tu familia, tenés que ir a buscar a Dios, tenemos que ir a la iglesia, no, salir de acá con la iglesia, no, hay oposición. Va a haber. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner triste? ¿Vas a desistir? ¿No vas a hacer? No, vos tenés que seguir, aunque vos le hables del Señor, aunque vos le digas, tenés que ir a buscar a Dios, tenemos que ir a la iglesia, porque el Señor es todo, porque el Señor nos bendiga. Igual de algunos dicen, no quiero saber nada, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner triste? No, tenés que seguir orando, confiando, creyendo, y en algún momento, así como pasó con los que estaban escuchando el mensaje, Dios va a abrir el corazón de ellos y los va a tocar y van a venir. Cuando dicen amén. Vamos al capítulo 1 ahora del libro de Primera de Tesalonicenses. Ahí comienza. Nosotros tomamos la lectura en el capítulo 3, pero vamos al capítulo 1 para ver un poco. Pablo no estaba en Tesalónica en este momento de escribir esta carta. Él no estaba. Él escribe esta carta. Amén. Y algo que nosotros podemos ver en el capítulo 1, verso 1 en adelante, vemos que Pablo oraba siempre por los hermanos, no solamente por la iglesia de Tesalónica, oraba por toda la iglesia que él había levantado y fundado. ¿Me va siguiendo? Pero encontré un detalle importante. Entre todas las iglesias, esta iglesia era una iglesia ejemplar. Había muchos hermanos ejemplos, muchos hermanos que estaban haciendo las cosas bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Pablo dice, por ejemplo, verso 2 del capítulo 1: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. O sea que había fe
y había trabajo de amor. Y escuche, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea que había tres cosas muy importantes. Había fe, había amor, trabajo, obras y había constancia. Cuando dicen amén. Que eso es muy importante para la vida de la iglesia. Claro que nosotros tenemos que ser uno con Cristo, pero estas cosas tienen que estar muy presentes en nuestro diario vivir. Primero, tenemos que nosotros tener fe. Y la Biblia dice que si no tenemos fe, aleluya, es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando dicen amén. ¿Qué tenían estos hermanos cuando escucharon el evangelio del Señor por medio de Pablo y comenzó la iglesia a levantarse? Tenían fe. Habían recibido esa fe. Habían salido de la idolatría, habían salido de su ceguera espiritual y ahora tenían fe y esa fe la estaban viviendo en Cristo Jesús. Luego tenían obras de amor. Hubo amor, cambio y transformación en la vida de estos creyentes. Y luego había constancia. Constancia guardando la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Constancia para proseguir y avanzar en la obra. ¿Cuánto dice amén por esto? ¿Me va siguiendo? Amén. Ellos recibieron esta fe, abrieron su corazón al Señor. Y esta fe se extendió. Esta fe se extendió. Hubo un ensanchar de esta fe. Escuchen, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados hermanos de Dios, vuestra elección. Conocemos que ustedes han tomado la decisión de seguir a Dios. Amén. Gloria. Acá no hay término medio. Seguimos a Dios, seguimos al diablo. No podemos estar entre dos aguas. O buscamos a Dios de verdad, o seguimos como queremos seguir. No se puede agradar a Dios y al diablo a la misma vez. O uno u otro. No se puede. O el Señor, o seguimos con la propia vida que queremos seguir y ya sabemos cuál va a ser nuestro final. Pero si seguimos al Señor, ya sabemos cuál va a ser el resultado de seguir a Dios. La bendición y todo lo que Dios va a hacer lindo en nosotros. ¿Me va siguiendo, hermano? Por eso esto es decisión. El Evangelio es decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar. No es simplemente, bueno, voy a la iglesia. Es decisiones firmes en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso dije estos días atrás, en las reuniones de estos días atrás, que no se acostumbren solo a venir a la iglesia como algo religioso o algo tradicional. No, porque si eso pasa, vamos cuesta abajo. Tiene que haber un deseo, un deleite, un anhelo, un amor hacia Dios. Tiene que haber un deseo muy fuerte. Porque si no es como que, bueno, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, me preparo, ya sé la hora, tengo que orar. No, si yo vengo de esa forma tradicional, me estoy volviendo un religioso. Pero si yo vengo porque sé que Dios me va a hablar, vengo con un corazón abierto, vengo con un corazón entregado a Dios, adorando, alabando, levantando mis manos, cantando. Dios está viendo esa actitud mía y me va a tocar, me va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Gloria a Dios. Decí conmigo, no quiero religión para mi vida, no quiero acostumbrarme a cultos, no. Quiero venir a la presencia de Dios con gozo, alegría, para disfrutar. Aunque tengamos lucha, aunque tengamos pruebas, aunque estemos enfermos, aunque haya cosas que estén pasando, pero si venimos con esa actitud, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar alegría. ¿Cuánto dicen amén? Estos hermanos eran ejemplos, tenían tres cosas muy esenciales en su vida: constancia, amor y fe. Verso 5 del capítulo 1: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder
nombre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo llegó la palabra? Solamente por palabra, no, con poder. La gloria de Dios se manifestó en ese lugar. La evidencia, capaz que en ese momento había algún enfermo y Pablo oró y se sanó. Por ahí había una persona endemoniada, atada por algún espíritu. Nos dice la Biblia aquí, pero podemos nosotros ver por lo que dice Pablo, con poder llegó el Evangelio. Entonces había algún endemoniado y Dios lo liberó. ¿Me va siguiendo? Entonces, no llegó solo con palabras, sino con poder. Y estuvimos nosotros entre ustedes. Y dice, y estuvimos por amor a ustedes, porque les amamos. Cuando dice la Biblia eso. Y dice el verso siguiente, y vosotros viniste a ser imitadores. Ellos comenzaron a imitar la fe de Pablo, comenzaron a vivir como Pablo estaba procediendo en su vida. Comenzaron a imitar a Pablo, no a Pablo en persona, comenzaron a imitar la fe de Pablo. Esa fe, cómo era Pablo. Pablo tenía un corazón amoroso, Pablo amaba a los hermanos, Pablo ayudaba a los hermanos. ¿Me va siguiendo? Entonces, él veía, la gente veía en Pablo todas estas cosas, por eso Pablo, él puede identificar y puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque cuando veían a Pablo, no lo veían a Pablo, veían a Cristo. Era Cristo a través de Pablo. La gente nunca conoció a Cristo, ni Pablo tampoco, pero Pablo era un reflejo de Cristo. Y la gente veía cómo Pablo era. ¿Cuánto dice la Biblia eso? Entonces escuchen lo que dice la palabra. Dice, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación. Ellos recibieron, había un alboroto, gente que se levantaba, había celo, había persecución, querían matar a los cristianos, pero ahí en medio de esa tribulación recibieron la palabra. En medio de esa gran lucha recibieron la palabra. Vos podés venir con una lucha hoy, pero si vos recibís esta palabra, vos recibís la palabra, Dios va a absorber esa lucha, Dios va a hacer que esa lucha no sea nada para tu vida ni para los que están en tu hogar. Había una gran lucha espiritual, había una gran lucha entre todas las personas ahí, pero ahí la palabra se estaba liberando y muchos estaban creyendo y muchos estaban recibiendo y muchos estaban creyendo en el Señor. Dice, en medio de una gran tribulación, y miren, ¿cómo la recibían? La lucha los amargaba a esos creyentes, los ponía tristes, ay, estoy mal, no. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Con gozo en el Espíritu Santo. Ellos recibían la palabra y podían estaban siendo perseguidos, estaban mal, su hogar no estaba bien, las cosas estaban mal, pero cuando recibían la palabra lo hacían con gozo. La tribulación no era motivo de que ellos estén tristes, estén amargados, frustrados, no. Ellos escuchaban la palabra y la palabra le iba produciendo gozo y la recibían con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y eso pasa, a veces uno viene a la iglesia así mal, viene triste, y viene la palabra y la palabra te llena, te levanta, te renueva, te vas con gozo, pero bueno, ese gozo lo tenés que preservar luego, porque va a venir la lucha en tu casa, va a haber levantamiento en los días que vienen, y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder el gozo por la lucha? No, yo recibí una palabra, y esta palabra me da gozo, me da alegría, aunque tenga lucha, prueba, que se levante el mismo diablo en mi casa, mis hijos, el trabajo, pero tengo gozo, no pierdo el gozo, no pierdo la alegría, porque Dios me habló, Dios me dio esta palabra. Así recibieron la palabra los hermanos de Tesalónica, eran ejemplo. Y había tribulación como todos lo tenemos. Pero ellos, Pablo, ¿quién está relatando esto? Pablo está escribiendo esta carta y está mandando a ellos y a otras iglesias. Miren el ejemplo de nuestros hermanos de Tesalónica, en medio de una gran crisis, tribulación, lucha, ellos con gozo reciben la palabra, con alegría.
Gracias, Señor. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Ustedes han sido ejemplo, dijo el apóstol Pablo. A todos aquellos que están en Macedonia y en Acaya, todas esas personas que están allá, ustedes son ejemplo. Y yo estoy enviando esta carta a esos lugares para que ellos vean que hay creyentes ejemplo que en medio de la lucha y la prueba reciben con alegría la palabra con gozo. Cuando recibimos la palabra, que como dijo la pastora, hoy puede venir dura, puede venir de la manera que venga, pero ¿cómo la recibimos? Con gozo, con alegría. Sí, Señor, con gozo y con alegría. Con gozo y con alegría recibimos. Aún si Dios nos exhorta y nos dice que hay cosas que no nos gustan de nosotros y tenemos que cambiar y le tenemos que decir sí, Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, bendito sea el Señor. Ellos creyeron, recibieron y comenzaron a ser ejemplo. ¿Cuál fue el motivo de que Pablo hablara de ellos de esta manera? Porque para que Pablo hable de alguien, Pablo tuvo que ser testigo ocular, presencial, no solamente que le llegó la información, sino que Pablo haya visto el cambio. Porque cuando uno dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero bueno, a ver, ¿cuáles son los frutos que identifican a esa persona que dice que es cristiano? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la evidencia de esa persona? Solamente porque dice que es cristiano y va a la iglesia y cree en Dios, no. Porque hoy hay muchos que dicen, soy cristiano. Aún los famosos en la tele dicen bendiciones, somos hijos de Dios, y usted sabe la vida que lleva, porque a veces la vida es visible. Los paparazzi hacen de ellos un montón de cosas terribles, y supuestamente nos dijeron en la tele que son creyentes, son hijos de Dios. ¿Cuál es la evidencia que identifica a los hijos de Dios? Los cambios, los frutos. Y Pablo fue testigo de ver cambio en la vida de estos creyentes. Y lo dice Pablo, dice, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Primero, cómo ellos recibieron al apóstol y la palabra del Señor, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primero aceptaron el mensaje y luego hubo una conversión de que ellos estaban en idolatría y seguían a otros dioses, y cómo ellos fueron libres y cómo sus ojos fueron abiertos y ellos se volvieron al Dios verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Y un ídolo es todo lo que toma el primer lugar en mi corazón. Un ídolo es todo lo que toma el lugar primero ante que Dios. Puede ser un hijo, una hija, una casa, un bien material, puede ser una posición, puede ser algo que yo me aferré. Eso es un ídolo. Entonces ellos tenían muchos ídolos, pero ellos hicieron pedazos sus ídolos, se despojaron de los ídolos y comenzaron a servir al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Se convirtieron, se entregaron, abrieron su corazón y dijeron, Pablo, nosotros queremos a este Dios que vos predicas, a Jesucristo de Nazaret, al Hijo de Dios, que es nuestro Dios también. Entonces comenzó Pablo a ¿qué? A ver cambio, y comenzó a ver Pablo cómo ellos dejaron la idolatría y cómo comenzó el cambio en sus propias vidas. ¿Cuánto dice la Biblia de eso? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, estando muertos en deleites y pecados. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida y el Señor vino a nosotros, nos liberó, nos rompió esos lazos de muerte, esos decretos de muerte, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado a través de la redención por su sangre. Nos liberó.
Pero a veces el diablo busca la forma de volver a entrelazarte, tirarte esos lazos del mundo, tirarte esos lazos para que vuelvas a recaer de nuevo. A veces esos lazos quieren volver a una parte. Quieren volver a que vos recaiga de nuevo en la vanidad, recaiga de nuevo en los pensamientos, recaiga de nuevo en todo. Pero el Señor ya rompió eso. Solo que nosotros a veces, al no estar bien en la vida espiritual, cedemos a muchas cosas. Cedemos, abrimos puertas. Entonces el diablo tiene esa parte legal de entrelazarte y volverte a arrastrar para atrás. Pero en esta noche Dios va a cortar todo lazo, va a cortar toda cuerda diabólica, va a cortar toda coyunda y todo lo que vino con trampa para que vuelva. Dios lo va a quebrar, lo va a destruir. Porque vos y yo fuimos llamados para que nos convirtamos a Dios, dejemos los ídolos y sirvamos al Dios verdadero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libró de la ira venidera, como le dijo Pablo. Entonces, vemos cómo Pablo llegó con el Evangelio, vemos cómo se fundó la iglesia, y ahora vemos que estos hermanos de Tesalónica, como ya vimos el hecho de los apóstoles, comenzaron a crecer en la fe, comenzaron a mostrar las obras y comenzaron a ser constantes. Pero ¿por qué estos 3 puntos esenciales? Porque hubo conversión. Si no hay conversión, no hay eso. Si no hay conversión, no hay amor. Si no hay conversión, no hay constancia. Y si no hay conversión, no hay fe. Tiene que haber, en esos 3 puntos esenciales que menciona aquí esta palabra, tiene que haber conversión. Si no, no va a lograrse eso. Por eso hay gente que nunca logra alcanzar nada, porque no es constante, porque está atado, porque está amarrado, porque no necesita liberarlo. Siempre empieza algo y no lo termina, lo deja a mitad de todo. ¿Por qué pasa eso? No porque no puede, no es porque no puede, porque hay una atadura, es porque hay algo que te impide ser constante. Pero en esta mañana decir: Dios, quiero que rompa todo lazo, quiero que destruya, Señor, en mi vida todo lo que me ha sido de impedimento y que no he podido lograr en mi vida, aún en las cosas personales, naturales de la vida. Porque lo espiritual va relacionado con lo natural. Si en la vida te ha costado es porque hay atadura espiritual. Y aunque logres o quieras forzarlo a hacer a tu forma y con tu fuerza, no vas a poder hasta que no se corte ese lazo de atadura espiritual. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Ellos se volvieron de los ídolos y renunciaron y se convirtieron. Estos creyentes eran ejemplos donde Pablo predicaba y donde Pablo mandaba cartas, hablaba de los tesalonicenses, de que había un grupo de hermanos, como fue un ejemplo, como tantas. ¿Me va siguiendo, hermano? Capítulo 2, rápido. En el capítulo 2, esto es el capítulo 1, cómo la iglesia comenzó y todo lo que Dios nos está mostrando a través del capítulo 1. Pero en el capítulo 2, Pablo dice que la visita que él tuvo con ellos no resultó vana, sino que trajo resultados, no fue en vano. No fue en vano lo que Pablo llevó en cuanto al Evangelio. No fue algo así nomás y no pasó nada, no. Pasó, ocurrió, se manifestó. Dice: la visita que yo os di a vosotros no resultó vana, porque he visto el progreso, he visto el cambio, he visto lo que Dios está haciendo. Léalo, capítulo 2, verso 1. Y Pablo cuenta en el verso 2, dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo. Él cuenta una experiencia que tuvo en Filipo. Él cuenta lo que le pasó en otra región. En Filipo, él fue ultrajado y tuvo que pasar muchas aflicciones. Miren, si Pablo se detenía en Filipo, no iba a llegar a Tesalónica.
Porque él cuenta porque antes de llegar a Tesalónica estuvo en Filipo, y en Filipo pasó una y miles de cosas. Y Pablo no se quedó, él siguió predicando, siguió, aleluya, aunque lo maltrataban, aunque lo golpeaban, aunque en un momento lo encerraban, él no se detuvo. Porque si él se hubiese detenido, ¿cómo llegaría el Evangelio a los tesalonicenses? Y él lo explica, él nos dice, antes de que yo venga a ustedes, tuve unos problemas terribles, mis amados hermanos en Filipo. Fui ultrajado, fui maltratado, fui rechazado, me golpearon. Dice que le tiraron tantas piedras que en un momento dice que cayó como muerto y dijeron, lo matamos a Pablo. Y dice que tuvo 12 horas inconsciente y después se levantó, todo ensangrentado, y se fue y siguió predicando. Gloria a Dios. Qué tremendo. Y a veces los cristianos una misma prueba se quedan, una misma dificultad, ya quieren soltar todo, renunciar, no ir a la iglesia, se ponen mal, se ponen tristes. Y Pablo, todo lleno de sangre, lleno de piedra que le dieron en el cuerpo, se levantó y siguió predicando. Tuvo una oposición, dijo, escuche, ¿cómo sabéis? Pero tuvimos denuedo. Tuvimos fortaleza, hablamos con denuedo, no paramos en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos anunciaron, aún en medio de la oposición estaban predicando. Y aún pasando por todo lo que pasaron. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces los hermanos están tan afligidos que no quieren alabar, no quieren cantar, no quieren glorificar, tan tristes. Mira Pablo, tomemos ejemplo de este varón de Dios, de este hombre de Dios, que en gran oposición, siendo ultrajado, siendo terriblemente perseguido, él seguía predicando y llegó el Evangelio. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño. O sea que todo lo que Pablo le habló no vino por el error, no vino para engañar, no vino de una persona siendo impura, siendo una persona contaminada, no, vino de pureza, vino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo tenía la facultad para exhortar de parte de Dios, porque él fue enviado por Dios realmente. Usted sabe que había mucha falsedad aún en esos tiempos, había mucha mentira, había mucho engaño, había muchos falsos maestros, pero Pablo, con todo lo que él pasó, demostró, vieron sus heridas, vieron cómo Pablo seguía. No con palabras solamente, con poder, con evidencia, con milagros, con señales, prodigios, maravillas. Verso 4, sino que según fuimos, escuche, aprobado por Dios. ¿Quién fue Pablo? Un aprobado por quién? Por Dios. Aleluya. Decía que Pablo fue aprobado por Dios. Decide, yo también quiero ser aprobado por Dios. Yo quiero ser aprobado por Dios. Bueno, si querés ser un aprobado por Dios, vas a pasar una y miles. Pero de toda esa tenés que pasarla, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. Dios te va a dar la fuerza. No porque vos seas más. No, Dios te va a ayudar. Amén. Fuimos aprobados por Dios. Escuche, esto, cuando leí esta parte me conmovió tremendamente, Señor. Hoy mientras preparaba esta palabra, el Señor me quebrantaba y decía, Señor, gracias por Pablo. Gracias porque enviaste a estos hombres que se dieron la vida por ti. Porque escuche, hoy, como decimos hoy en día, hoy puede predicar cualquiera el Evangelio. Cualquiera que sepa un poco la Biblia puede predicar. Puede hablar. Pero la diferencia es la aprobación por Dios. Es diferente. Uno puede estudiar,
puede ir alguien a un instituto, a un seminario teológico y puede comenzar a predicar, si quisiera, como un maestro, como alguien que puede dar un sermón. Pero lo más importante no es simplemente el estudio, claro que es muy importante. Tiene que uno ser primero llamado y luego aprobado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Pablo fue aprobado por Dios. Y miren lo que dice en la siguiente estrofa, dice, para que se nos confiase el Evangelio. Dios no le confía el Evangelio a cualquier clase de persona. Cuando Dios dice esto, cuando Pablo se refiere a esto, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo que Dios lo aprobó para que él anunciara el Evangelio. Y cuando alguien confía en una persona, sabe que esa persona no lo va a defraudar, no lo va a traicionar, no lo va a dejar mal. Que esa persona va a ser fidedigna a lo que se le encomendó a través de una tarea o algo que se tiene que realizar. Va a ser fiel. O decir, cuando Dios dice que le confió el Evangelio para que anunciara el Evangelio, diciendo, Pablo, yo sé que, yo conozco tu corazón, yo sé que vos no vas a cambiar el Evangelio, no vas a ser como otros que van a cambiar el Evangelio. Vos vas a predicar de verdad, vos vas a predicar, no vas a agradar a los hombres, vos vas a agradarme a mí, Pablo. Usted no ve hoy en día como a muchos ministros de Dios se les confirió el Evangelio de verdad y cómo la plata los cambió, cómo el dinero los cambió, cómo en los lugares altos, las posiciones o el poder los cambió. Y se le había conferido el Evangelio, se le había dado, Dios había confiado en un momento. Pero después vemos a lo largo del tiempo cómo las cosas cambiaron. Y hoy usted no está viendo a los informativos cómo las iglesias evangélicas grandes están siendo investigadas. Está saliendo en muchos medios de comunicación cómo las iglesias grandes van a comenzar a ser investigadas, a ver cómo lograron tan gran edificio, grandes bienes que tienen, cómo han logrado todo eso. La gente del mundo no va a venir a decir no porque hizo un milagro. No, la gente del mundo no cree esas cosas, pues no tiene a Dios. Claro que creemos en milagros que Dios puede hacer, pero también hay mucho soborno, hay mucho lavado, hay muchas cosas terribles que pasan hoy en día. Y Pablo dice, yo fui aprobado por Dios para llevar el Evangelio. Escuchen lo que dice. Dice, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No para agradar, dijo Pablo, se nos confió el Evangelio, no para yo decirle al hombre lo que quiere escuchar, lo que le gusta oír, lo que quiere escuchar. No, yo tengo que decirle si está mal, la verdad, está mal, hermano, está mal. Soltar ese vicio, soltar esa vida que estás llevando, porque así las cosas no van a funcionar. Eso era Pablo. Gloria a Dios. Él dice, no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios, dijo Pablo. Por eso Dios confió el Evangelio. ¿Cuánto dice la amén? Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No tenemos un corazón que nos vamos a aprovechar del pueblo, de la gente, de la iglesia. Porque en el corazón de Pablo dice, no hay avaricia, no hay querer ganar o enriquecerme del Evangelio. Pablo dijo, en el corazón, y Dios es testigo, Dios sabe que en mi corazón, dijo Pablo, no hay avaricia, no hay eso. Que nosotros también, aunque ustedes no estén al frente de la obra, sean hermanos en la fe del Señor, que en nuestro corazón no haya nada de esta cosa, no haya avaricia, no haya celo, para que Dios diga, soy testigo que en el corazón de este pueblo, de estos hijos, no hay esto. Decime, Señor, si en mi corazón hay algo, en esta mañana vos sos testigo, y si hay algo, quítalo, sacalo, limpiame.
arrancarlo de mi vida. Que no haya nada en mi corazón, decía el Señor. Pablo dijo, vosotros sabéis, hermanos de Tesalónica, y sobre todo Dios es testigo. Dios sabe esto, Dios sabe que en mi corazón no hay esto. ¿Cuánto dice amén, ¿cuánto dice gloria a Dios? Porque Pablo dijo, verso 6, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros. O sea, no buscamos que ustedes nos halaguen y digan, uy, qué tremendo, cómo Dios te usa, Pablo, cómo Dios usa tu vida sanando, profetizando. No buscamos eso. Buscamos que Cristo sea en ustedes. Buscamos que ustedes se unan más a Cristo. Pablo decía, buscamos que ustedes sean uno más con Cristo. ¿Me va siguiendo, hermano? Porque no queremos ser carga, parafraseando este verso, no queremos ser carga para ustedes. Antes bien, nosotros fuimos como esa nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nosotros somos como esa nodriza, como esa madre, como esa protectora que cuida, que ama a esos hijos. Así Pablo simbólicamente habló a la iglesia. Como esa protección, como, aleluya, esa, no como dice, hay una palabra que habla en los salmos, como esa gallina que acobija a sus pollitos bajo sus alas. ¿Cuánto dice amén? Amén. Así Pablo era para esta iglesia, aleluya. Entregamos, dice Pablo, nuestra propia vida por amor a ustedes, aleluya. Cuando dice gloria a Dios, y miren lo que dice en el verso 9, dice, para que ustedes se acuerden, hermano, que nosotros trabajamos con fatiga. Pablo era alguien que trabajaba con mucha fatiga, dice, como trabajando de noche y de día. O sea que Pablo era una persona que trabajaba y se fatigaba, pero él seguía trabajando de noche y de día, para no ser gravoso, para no ser pesado a ninguno de ustedes, porque predicamos el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Uno diría, bueno, pastor, pero ¿qué es lo que significa todo esto para nosotros, según esta palabra? ¿Cuál es el sentido espiritual? ¿Qué Dios me está hablando por medio de esta palabra? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Dios nos está hablando muchos puntos esenciales, importantes por medio de esta palabra. Porque ¿cuál fue el título? La satisfacción del Señor con su iglesia. Dios quiere satisfacerse de nosotros, que nosotros satisfagamos el corazón de Dios como iglesia. Y podemos ver una iglesia aquí, tesalonicense, ejemplo que Pablo habló y comenzó a hablar y vimos el comienzo y vimos todo lo que pasó, pero estamos viendo el trasfondo de esta iglesia, cómo esta iglesia se mantuvo, cómo esta iglesia comenzó a proceder, cómo se convirtieron, cómo amaban a Dios, cómo comenzaron a ser constantes, cómo eran las obras de esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y Pablo le dice en el verso 12, para adelantar rápido, le dice en el verso 12, y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria, que hablen como es digno, que se mantengan de una manera digna a aquel que los llamó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque ustedes luego más adelante dice, vinieron a ser imitadores de nosotros como las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Pablo, escribiendo esta carta, dice algo muy importante. Pablo no estaba presente porque es una carta. Verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo no estaba con los hermanos, pero su corazón estaba ahí.
tanto que procuramos con mucho deseo ver su rostro. Pablo tenía un deseo tremendo, era ver a los hermanos. Por eso él simbolizó esa nodriza que amaba a esos hijos. Para Pablo, toda esa iglesia eran hijos espirituales que los amaba y que esperaba verlos pronto. No podía verlos, porque en ocasiones estuvo preso, en ocasiones estuvo en otros lugares y él no podía llegar. Pero miren lo que dice. En un momento Pablo quiso ir. Pablo quiso ir, verso 18, porque quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, yo quise ir, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué hizo Satanás? Estorbó. Estorbó para que Pablo no llegue. Estorbó para que Pablo no llegue a ese lugar a predicar el Evangelio, a confirmar, a ver a esos hermanos, a ministrar esa iglesia. El diablo siempre se va a levantar y va a poner estorbos espirituales para que no lleguemos a la presencia de Dios. Va a levantar dificultades para que vos y yo no estemos, aleluya, en la sintonía espiritual. Para que vos y yo no estemos en la visión espiritual. Para que vos y yo no estemos en acuerdo con lo que Dios nos está hablando. Él siempre va a levantar estorbos. Va a poner piedras en el camino para que muchos hijos de Dios tropiecen. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pablo quería ir, pero el diablo se le levantó y se le opuso. Por eso no ves cómo el diablo muchas veces, algunos hermanos cuando quieren venir a la iglesia se levantan para que lo vengan a la iglesia. Ahí el diablo se levanta tocando y afectando la salud del cuerpo. Por ahí estás bien todo el día. Estás bien los otros días que no hay culto, pero cuando decís voy a la iglesia, se te levanta la tormenta, se te levanta el diablo, se te levanta el marido, se te levanta el hijo, se te levanta que se te enferma uno y si no es uno es otro. Y esto, ¿y por qué eso? Porque el diablo está poniendo un estorbo en tu vida para que vos desistas y te quedes y no llegues a la presencia de Dios. Se te rompe el auto, que esto, que pierdo el colectivo y esto y lo otro, y tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que ese día va a haber una bendición, va a haber una palabra, va a haber algo que Dios te va a hablar, va a haber una libertad en tu espíritu. Por eso no quiere que vos llegues, pero bendito sea Dios aquello que aunque haya estorbo, aunque haya levantamiento, aunque haya guerra y lucha, se esfuerzan y dicen: diablo, te voy a echar fuera porque no tenés parte y arte más en mi vida. Aplauda que vive en esta mañana, aplauda. Y a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y el capítulo 3, para dar la conclusión rápido, habla, diga conmigo, Pablo tenía muchas ganas de ver a los hermanos, pero no pudo ir. Ya sabemos por qué no pudo ir. ¿Por qué? Porque el diablo se le levantó y lo estorbó. Algo pasó. Pero dice, Pablo dijo esto: bueno, yo no puedo ir, pero voy a mandar a un representante. Voy a mandar a un hijo amado mío en la fe, llamado Timoteo. Lo voy a mandar porque quiero que... Hace rato no escucho nada de la iglesia, diciendo Pablo. No escucho de la iglesia. Escuchado hace tiempo atrás, pero ahora no estoy escuchando nada de la iglesia tesalonicense. Timoteo, siento una inquietud, quiero que vayas a Tesalónica y estés con los hermanos y que, bueno, exhorte y anime y que sigan adelante. Había una inquietud en el corazón de Pablo. Y Pablo en el verso 3 le dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Parece ser que la iglesia estaba pasando por un momento de mucha tribulación, como todos podemos pasar.
Todos pasamos por luchas, pruebas, dificultades y tribulación. Y Pablo sintió en el espíritu que estaba pasando eso en la iglesia. Porque él no podía ir, pero entonces mandó a alguien que lo representara, que era Timoteo, su hijo amado. Timoteo, ve y ayuda a la iglesia. Timoteo, ve, anima a la iglesia, exhorta a la iglesia, tengan ánimo en medio de la lucha, que no se desanimen, a que sigan como comenzaron desde el comienzo. Siga alentando a la iglesia. Que Dios te dice en esta mañana, aleluya, Dios hoy te anima para que sigas. Hoy Dios en esta mañana te dice, come y bebe, aleluya, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la vorágine del día, de la semana, de los meses que vienen, que han pasado y van a venir. Que Dios nos dice, coman y beban, sigan con ánimo, no desistan del Señor, no desistan de creer en las promesas, no desistan de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, que sigamos, dice el Señor, por medio de esta palabra, como envió a Timoteo. Timoteo tenía que animar a ese pueblo. Dios te dice, come en esta mañana, bebé en esta mañana, para ser fortalecido, para ser renovado y para que puedas proseguir adelante. La lucha va a estar, la prueba va a estar, la tribulación va a venir, porque estaba en el momento de tribulación, los hermanos. Por eso dice, para que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Está diciéndole, todo esto va a pasar, las tribulaciones van a venir, como hijo de Dios va a venir. Pero que no nos inquiete la tribulación, que nada robe el gozo, nada robe la constancia de lo que ellos tenían en el capítulo 1, que nada robe las obras de amor, que nada robe la fe. Está diciendo, la tribulación va a venir, pero ustedes manténganse como han comenzado. Decirle, Señor, en esta mañana, capaz que como comencé no estoy, porque cuando comencé tenía un amor, tenía un deseo, tenía un fervor, nadie me paraba, Señor. Y al pasar los años, al pasar el tiempo, eso fue como decayendo en mi vida. Pero no quiero estar así, quiero estar como en el comienzo, quiero estar como en el día que te conocí, quiero estar como en ese momento cuando mi corazón ardía, y si no está ardiendo, que arda, y si está apagándose, que hoy se encienda por el fuego de tu Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo, hermano? Dios estaba viendo esa iglesia. Dios quería satisfacerse de esa iglesia. Y Pablo sintió esa inquietud. Por eso envió a este joven pastor llamado Timoteo. Aleluya. Y dice, Pablo les dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más. Pablo no podía decir, ¿qué está pasando con la iglesia? Necesito saber. ¿Vio que todo Dios me lo revelaba? Escuchen. Porque si Pablo hubiese tenido la revelación de Dios ahí, Dios le hubiese dicho, tranquilo, yo estoy allá. Pero no dice eso. Pablo estaba desesperado, como decir, en una desesperación no mala, buena, por saber lo que estaba pasando. Dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más. Él no podía soportar, quería saber qué es lo que estaba pasando en la iglesia. Envié para informarme de vuestra fe. Tuve que enviar a alguien que me informe, que me cuente, que me diga lo que está pasando. De cómo están en la fe, si alguno se ha apartado, si alguno se ha vuelto atrás, si se han añadido alma, o cómo está la fe de ese pueblo. Decía Pablo, ¿cómo están mis hermanos que tanto los amo y quiero verlos pero no puedo ir? ¿Me va siguiendo? Timoteo, por favor, anda y vení rápido a contarme. Timoteo, habla lo que tengas que hablar por el Espíritu Santo y vení y contame todo, Timoteo, dame una buena noticia, Timoteo. Así estaba Pablo. Informarme de vuestra fe. Y él dice, no sea que hubiese tentado el tentador
diciendo, espero, Señor, por favor, diciendo Pablo, en un sentido parafraseando, espero que no haya el tentador metido la cola ahí. Espero que el tentador no haya metido la cola y haya hecho estrago en la vida de los hermanos. Y que los haya tentado y los haya hecho regresar atrás, volver a los ídolos, volver al mundo. Porque esa era la preocupación de Pablo. Y esa es la preocupación de un pastor. No que los hermanos, haya mucha gente. La preocupación es que los hermanos que estén bien espiritualmente. Que los hermanos estén avivados en el fuego del Espíritu. Que los hermanos estén en búsqueda de oración, que estén sirviendo al Señor está bien, pero que espiritualmente estén bien, estén fortalecidos, vengan a la lucha y nada los tumbe, vengan a la prueba y sigan adelante. No, patrón, tengo una prueba, pero acá estoy firme, acá estamos porque Dios nos da la victoria. Esa es la victoria mayor. Pablo quería ver si el tentador tentó y muchos desistieron del Evangelio de porque Pablo. ¿Por qué Pablo les contó todas sus experiencias? Les contó para que, mírenme a mí, sean imitadores. Yo seguí a pesar de las piedras, a pesar de los azotes, de las varillas en mi lomo, en mi espalda. Yo sigo adelante, no me quedo, porque he tomado un compromiso con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Decí, Señor, dame ese corazón para seguir, dame esa fuerza para seguir, dame, Señor, esa valentía, ese coraje para seguir, Señor, dame eso para seguir adelante. Sí, va a venir la lucha, hermano, te digo esto, va a venir la lucha, va a venir el problema económico, hasta puede venir el faltante o la escasez en un momento, puede venir el problema de tu matrimonio, pero ¿qué vas a hacer? No, Señor, dame la fuerza para seguir, para tomarme de tu mano, para no soltarme, para seguirte, para no desistir. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hoy vas a tomar esa fe, hoy vas a tomar de su presencia y su espíritu. Hoy vas a tomar en esta mañana, va a venir el ataque para ir más fuerte a tu cuerpo, con mucho más dolor. Y ahí decís, Señor, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo le pidió que lo sanara a Dios, y Dios no lo sanó. ¿Sabe por qué no lo sanó Dios a Pablo? Porque Pablo era un hombre tan tremendo de revelaciones, dice que subió al cielo y vio cosas que Dios no le permitió que las cuente. Hubo cosas que Pablo vio y Dios dijo, no vas a decir nada, te la vas a guardar para vos. Porque yo te lo mostré a vos, para vos, a nadie más se lo tenés que decir. Gloria a Dios. Y Pablo que dijo, Señor, sacame este aguijón, sacame esto que me... Es un dolor terrible, pero aún con el dolor Pablo seguía sirviendo a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pablo, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tus debilidades. Gloria a Dios. Si Pablo hubiese sido sanado, capaz que Pablo en un momento se iba a enorgullecer su corazón de lo que él era usado por Dios. Por eso Dios sabe a quién sanar y a quién no sanar, o mantenerte así o sanarte. Dios sabe, porque por ahí te sale que enorgulleces, tu corazón cambia para Dios. Pero por ahí estás enfermo y te mantiene ahí humilde, te mantiene ahí que lo busque, te mantiene ahí agachadito, humillado a Dios y pidiéndole y implorándole a Dios. Y por ahí Dios te sale y te volvés de corazón duro, terco, necio. Entonces Él dice, no, para que se vuelva así, prefiero tenerlo así y que se valga de mi presencia y de mi poder. ¿Me va siguiendo? Escuchen, ya estamos terminando, cerrando la conclusión de este mensaje, en el capítulo 3. Entonces Pablo envió a Timoteo y dice, espero que el tentador, porque si el tentador entró, hizo estrago, todo lo que hicimos fue malo. Pablo dijo, si el tentador entró y nos hemos desvivido, hemos estado con ustedes, nos hemos desvelado, hemos estado madrugada ministrando a toda la iglesia, a los hermanos, y todo lo que nosotros hicimos lo hemos desgastado, desvivido por ustedes. Y si ustedes regresaron atrás, todo fue mal. Vio que a veces hay hermanos que son así, uno da todo, pasa tiempo,
los ministra, comen de la mesa. Y después entró el tentador, metió la cola y los hizo regresar a casa. Y encima les toma la boca para que hable mal y saque el mal y diga un montón de cosas. Pablo el temor tenía, ese temor tenía Pablo, de que ellos no hayan vuelto atrás, que ellos se hayan regresado de nuevo. Pero diga conmigo, hubo buenas noticias. Gloria a Dios. Decí conmigo, va a haber buenas noticias. Hay buenas noticias del Señor. Aleluya. Ese corazón, Dios, aunque Dios sabía, Pablo todavía no sabía porque no llegó Timoteo a contarle, pero Dios sabía. Aleluya. Y dice su palabra, escuche, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió, cuando él vuelve a Pablo, de vosotros y vino a nosotros, nos dio la buena noticia. Decía, va a haber buena noticia para tu vida, para tu casa, para tu familia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Por qué hubo buena noticia? La buena noticia viene a la vida de Pablo. La buena noticia viene para nosotros cuando nos mantenemos, cuando estamos firmes, cuando seguimos. Vendrán buenas noticias. La buena noticia que llegó tu hijo, la buena noticia que llegó tu esposo, la buena noticia que Dios sanó a un familiar tuyo, eso es una buena noticia. La buena noticia que hubo salvación en tu casa, donde había muerte, ahora entró la salvación, es una buena noticia. La buena noticia de los que estaban apartados lejos de Dios, la buena noticia es que regresaron al camino, volvieron a la casa de Dios nuevamente. La buena noticia dice de vuestra fe y amor. ¿Qué habían ellos de conmigo? Fe, amor y constancia. O sea que dos puntos estaban intactos, la fe y el amor. Y si esas dos cosas estaban intactas, la constancia también, porque por eso fue la buena noticia. Si no hubiese sido Pablo, mira, fui, todo se destruyó, se volvieron todos atrás. No, hubo buenas noticias, hubo fe, hubo amor, hubo constancia de esos hermanos. Y sobre todo, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. La noticia fue que los encontré y que Timoteo me trajo la noticia de que ustedes siguen adelante, aman al Señor y están siguiendo en la obra fielmente, amando al Señor, aunque yo no pueda ir y ministrarlo, impartirle lo que Dios me quiere impartir para ustedes, pero ustedes están firmes, dijo Pablo, y sobre todo me gozo y me alegro porque tienen cariño hacia nosotros, nos aman y quieren vernos como nosotros también a ustedes. Qué tremendo. A veces hay hermanos que hay roces y terminan ahí molestándose, no se saludan, unos para acá. ¿Por qué no aprendemos en la iglesia de Tesalónica que se amaban unos a otros? Va a haber diferencia en la iglesia, claro, va a haber roces, claro. Pero qué triste que te vaya y no saluda a un hermano porque hubo una diferencia, porque hubo un desacuerdo, porque algo no te gustó. Eso no está bien. La iglesia de Tesalónica no era así. Amaban a los hermanos. Y dice que amaban a Pablo. Y dice, Pablo, te esperamos con tanta ansia. Te extrañamos. Eso tiene que estar en el corazón de la iglesia. Eso tiene que estar en nuestra propia vida, de amarnos, de extrañar al hermano que nos vemos hace rato, de nosotros tener ese corazón. Y si hay diferencias, que se terminen, que esas cosas no tienen que estar. Pablo comenzó a sentir su corazón que explotaba de alegría y de gozo. Esa buena noticia llenó el corazón de Pablo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, escuchen, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, en medio de todo lo que Pablo pasó, dolor, aflicción,
cosas terribles. ¿Sabe cuál era el gozo de Pablo? ¿Usted cree que era el dinero? ¿Usted cree que haya gente? No. El gozo, la victoria de Pablo, dice aquí, nosotros fuimos consolados por ustedes. ¿Y cuál fue el consuelo que vino de Pablo? La satisfacción que valió la pena sufrir. Es decir, para que usted entienda esto, Pablo dice, valió la pena que me marque la espalda. Valió la pena de las piedras en la cabeza y que casi me morí. Valió la pena pasar horas ante personas que me abofeteen o me echen en la cárcel. Valió la pena porque este es el resultado. Ustedes son el resultado. Y su fe me consuela. La fe de ustedes me da fuerza que yo siga. O sea que Pablo daba pero recibía. Cuando él vio que la iglesia estaba firme, le dio más fuerza para seguir predicando por el Espíritu y también por el testimonio de los hermanos de ese pueblo que estaba firme en la fe, que no había desistido ante los ataques del diablo. Pablo estaba con alegría y con gozo. Porque ahora digo, vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor, mi vitalidad viene de Dios, pero me da ánimo para seguir viviendo, predicando y anunciando este Cristo, por amor a ustedes y por la fe que se han mantenido, dijo Pablo. Ustedes se han... Era una satisfacción. Dios estaba satisfaciéndose en el corazón de esta iglesia. Porque lo que Pablo hizo no fue en vano, hubo resultado, tiene que haber un resultado. ¿Qué significa esto? Tiene que haber un resultado en cada culto, en cada administración, en cada santa cena, en cada viernes de oración, un resultado en mi vida, un cambio, un progreso, un avance, algo nuevo cada día, naciendo en mi corazón por el Espíritu, cada día tomando más ánimo de seguir, cada día tomando más vitalidad y fuerza espiritual para no retroceder para atrás. Levanta tu mano en esta mañana y decir: sí, Señor, hoy tomo de esta fortaleza divina. Hoy en esta mañana recibo esta palabra con todo mi corazón. Hoy recibo, Señor, esta palabra como le hablaste a la iglesia de Tesalónica, Señor. Así queremos ser ese ejemplo, así de fe, de amor, de constancia, aleluya, en el Espíritu, de ser una iglesia constante, de ser una iglesia que pasen los años y ustedes sigan permaneciendo con nosotros, que pasen los años y se añadan más, pero ustedes sean parte de la obra, sean parte del mover espiritual, y donde ustedes se muevan, anden, donde Dios los traslade o los lleve en diferentes lugares, puedan transmitir este evangelio de verdad, para que muchos, aleluya, tomen su ejemplo, para que muchos, oh aleluya, de ustedes sean ejemplo para otras personas, como fue la iglesia de Tesalónica, como fue la iglesia. Por eso Pablo se alegraba y decía: tengo un grupo, tengo una iglesia allá que es ejemplo. Invitad a esa iglesia, sean como esos hermanos en la fe, sean constantes. Ellos han pasado lucha y siguen pasando, pero están firmes, siguen adelante. Decide, Señor, ayúdame a seguir. Decide si te ha costado estos días, si estos días han sido difíciles, si estos días han sido duros para tu vida, espiritualmente te lo estoy hablando, si han sido días, aleluya, que el enemigo te ha querido tumbar espiritualmente. Decide: Señor, ayúdame, fortaléceme, renuévame en esta mañana. Tomo esta palabra, Señor, tomo esta palabra para mi vida en esta mañana, la recibo para seguir adelante, Señor. No voy a desistir, no voy a ceder a la presión del mundo, no voy a ceder a la presión de las personas, no voy a ceder a la presión de los comentarios. Voy a darte lugar a ti, Espíritu Santo, en esta mañana. Quita la bacanda. Dale gloria en esta mañana, dale gloria en esta mañana, dale gloria en esta mañana, aleluya, dale gloria en esta mañana. Oh, bacanda. Y Pablo dijo, usted adora, y yo quiero terminar. Pablo dijo: aleluya, gloria al que vive.
gloria. Nos gozamos, aleluya, con este gozo, aleluya. Nos gozamos a causa de ustedes, dijo Pablo. ¿Sabe por qué era un gozo para Pablo? Porque Pablo dijo, orando de noche y día con gran insistencia para que nosotros podamos ver su rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Pablo oraba en todo momento, día y noche, no dejaba de orar, porque Pablo tenía una palabra para esa iglesia. Pablo tenía algo, un depósito que tenía que transmitir, porque había cosas que estaban faltando y necesitaba que el apóstol Pablo vaya para confirmar, para dar, para impartir, para suministrar. Hoy no está el apóstol Pablo, hoy no está ningún hombre, hoy está el Espíritu Santo que te va a suministrar lo que necesitas, que te va a dar lo que estás necesitando. ¿Qué te falta? Fe, te va a dar fe. ¿Qué estás necesitando? Fuerza, te va a dar fuerza. ¿Qué estás necesitando? Libertad, te va a dar liberación. ¿Qué estás necesitando en esta mañana? Él te va a suministrar, Él te va a impartir, Él te va a dar lo que estás necesitando en esta mañana. Lo que estás necesitando, Él te lo va a dar en esta mañana. Pablo no podía llegar, pero había alguien que estaba ahí, era el Espíritu. Pablo representa al Señor mismo que iba a ir y iba a impartir. Hoy no está Pablo, hoy no están los grandes hombres, pero está el Señor que vale sobre todas las cosas más que todo hombre. Aleluya, está para impartir lo que necesitas, lo que te está faltando en tu vida. ¿Qué te está faltando? Valentía, compromiso, confianza, fe. Eso Dios te lo quiere dar en esta mañana, te lo quiere impartir por su Espíritu. Decir, sí, Señor, me falta fe, me falta valentía, me falta coraje, me falta fortaleza, me falta decisión, me falta compromiso. Eso necesito. Suministrámelo. Vos sos una fuente inagotable. Vos sos una fuente que en esa fuente hay todo lo que necesitamos. Si en Él hay todo, tomad de Él todo lo que estás necesitando de su Espíritu. En la presencia de Dios en esta mañana, es el Señor en esta mañana aquí ministrando, liberando. Oh, por medio de esta palabra, Dios se está moviendo, Dios nos está liberando, Dios nos está impartiendo de su Espíritu. Ay, canta la bacalla. Y dice Pablo, para terminar, dice Pablo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dirija en este camino. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos encamine y nos haga seguir creciendo en Él. Que Él nos encamine para que podamos seguir creciendo en su presencia. Aleluya. Decide, sí, Señor, encamíname en esta mañana. Encamíname, Espíritu Santo, en esta mañana para seguir creciendo, para seguir comprendiendo cada día las palabras, las escrituras, cómo tú obras en mi vida, cómo tú operas en mi corazón, Señor. Decíselo al Espíritu Santo en esta mañana. Decíselo, encamina mi vida, Señor, aleluya. Haga seguir creciendo y seguir abundando en amor unos con otros, porque todos lo hacemos, aleluya, por amor a Cristo, para que nuestros corazones estén afirmados, irreprensibles en la santidad de nuestro Señor Jesucristo y en su venida que pronto viene, dijo Pablo. Aleluya, en esta mañana deja que Él te suministre. Necesitas en esta mañana, oh aleluya, obtener del Espíritu lo que estás necesitando, lo que estás queriendo recibir en esta mañana. Hoy vamos a tomarle para satisfacer el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno en esta mañana. Que en esta mañana, aleluya, el Señor comienza a renovar tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Que en esta mañana el Señor comienza a liberar todo lo que estaba atado en tu corazón y en tu vida. Que en esta mañana el Señor comienza a romper toda cadena que te ha, aleluya, llevado a tristeza, amargura, dolor, Roma, canda, la bacalla. Que en esta mañana el Señor te libere, quiebre esa maldición, rompa esa cadena en esta mañana, aleluya. Levanta tu mano al cielo en esta mañana, ponete de pie en esta mañana.